Muy bien, pues hoy vamos a empezar y vamos a terminar. Vamos a terminar el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Pero, como recordaréis, hemos estado viendo las parábolas que están en el capítulo 13. El capítulo 13 es muy interesante, lo hemos estado viendo. Hoy lo vamos a terminar, pero esa sección, lo que decíamos que era el tercer discurso de Jesús, los misterios del reino, ya lo terminamos la semana pasada, y hoy comenzamos una sección nueva. Y en esta sección, no sé si recordáis más o menos cómo va la historia, lo que está contando Mateo en su Evangelio, pero os acordáis que en el capítulo 11, voy a hacer un poco de memoria, en el capítulo 11 Jesús está poniendo mucho énfasis en que cada uno debe tomar una decisión o a favor o en contra de Jesús. En el capítulo 12 vemos que los líderes de la nación rechazan a Jesús. Ellos toman su decisión y como nación rechazan a Jesús. Y como consecuencia, al final del capítulo, Jesús rechaza a la nación. ¿Os acordáis? Y luego viene el capítulo 13, que es lo que hemos estado viendo. En el capítulo 13 Jesús nos explica qué va a pasar con el reino de Dios ahora que Israel ha rechazado al rey. ¿Cuál es el plan ahora? ¿Ahora qué pasa? Vienen tantos siglos esperando, viene el rey, llega el reino, Israel lo rechaza. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué pasa? Pues eso es lo que hemos estado viendo en el capítulo 13 de Mateo, y aquí termina en el versículo 52, estuvimos viendo el otro día, termina esta sección donde Jesús está explicando qué va a pasar en esta sección del reino, y desde aquí, el versículo 53 del capítulo 13 hasta ya el capítulo 16, vamos a estar viendo cómo se desarrolla esto que Jesús ya ha anticipado. Vamos a ver cómo de cada vez hay más polarización entre las personas. ¿Os acordáis? Una de las cosas que veíamos en los misterios del reino es que habría algunas personas que aceptarían a Jesús como una decisión personal y habría otras personas que rechazarían a Jesús y serían enemigos de estos que aceptarían a Jesús. Y vamos a ver cómo esto de cada vez se va viendo más y más. Y cómo vemos que este cambio de estrategia de Jesús no solamente se traduce en palabras, sino en lo que hace Jesús también. Vamos a ver cómo hay un cambio de la estrategia de Jesús, un cambio de rumbo en la manera en que él trabaja. Pero, antes de todo esto, Jesús vuelve a casa. No sabemos si sería Navidad, vendría a casa por Navidad, ¿no? Sí sabemos que no. Pero vuelve a casa, y no sé si alguna vez os ha pasado eso de estar fuera de casa, quizá estar trabajando, estar con alguien, o estar un tiempo de vacaciones, o haciendo alguna cosa fuera de casa, y cuando vas a entrar en casa según estás entrando, ves un panorama que dices, uy, casi que me doy la vuelta y me voy. ¿Alguna vez os ha pasado? Esto es más o menos lo que le pasa a Jesús. Pero vamos, lo primero, a leer lo que resta del capítulo 13 del Evangelio de Mateo, a partir del versículo 53 y hasta 58. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Mateo 13, a partir de 53. Dice así: Y sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí, y llegando a su pueblo les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿dónde obtuvo tanta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Vamos a orar. Señor, te rogamos que tú nos enseñes lo que tú quieres enseñarnos por medio de este texto, que tú abras nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, para que tú nos cambies por medio del poder de tu palabra, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Y te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Pues, como ya hemos visto, al final de cada una de los discursos que da Jesús en el Evangelio de Mateo,
hay como unas palabras de transición y siempre son las mismas. Cuando veáis esto en el Evangelio de Mateo, sabed, aquí termina uno de los discursos, versículo 53, dice, sucedió que cuando Jesús terminó estas palabras, este discurso, estas parábolas en este caso, aquí termina, aquí acaba el discurso, este discurso de Jesús, de los misterios del reino, y él estaba enseñando, se fue de donde estaba y va a su pueblo. ¿Cuál es su pueblo? ¿Os acordáis que decíamos que su cuartel general, lo hemos dicho algunas veces, estaba en Capernaum? ¿Os acordáis? Pero aquí no es donde va. Él no va al sitio donde estaba ahora durante este tiempo trabajando. Él va a su pueblo, a donde él ha crecido. ¿De dónde era Jesús? De Nazaret, ¿verdad? Él creció en Nazaret. Allí es donde había trabajado con su padre. Allí es donde vivían toda su familia. Así que allí es a donde va. Va allí, a donde estaban sus vecinos, todo el tiempo desde que con sus padres volvió de Egipto, cuando era un niño pequeño, había estado viviendo allí en Nazaret, así que va a su pueblecito, como si yo voy a Béjar. Pues allí me conoce a la gente, y voy por la calle y voy saludando a todo el mundo me conoce, nos conocemos, y allí es a donde va. Así que, cuando llega a su pueblo, Jesús se pone a enseñar en la sinagoga. No sabemos si esta quizá es la primera vez que Jesús se pone a enseñar en la sinagoga de su pueblo. Porque cuando Jesús comenzó su ministerio salió de Nazaret y estuvo al principio por la región de Galilea, que sí que Nazaret está en Galilea, pero Galilea es mucho más grande, es como si dijéramos Alcalá de Henares y la Comunidad de Madrid. Entonces es una región más grande donde está Nazaret, no es sencillamente Nazaret, sino que hay muchos otros sitios. Pero cuando Jesús estaba allí enseñando, los vecinos de Jesús empezaron a pensar, pero ¿cómo? Había alguna contradicción en su mente. Vamos a ver. Ellos habían visto crecer a Jesús. Ellos sabían de dónde venía Jesús. Ellos conocían a Jesús desde que era así. Había estado correteando allí a la puerta de su casa, jugando a las chapas. Había estado toda la vida con ellos a su alrededor. Conocían a toda su familia, sabían de dónde venía. Pero ellos habían escuchado algo. Ellos habían escuchado acerca de un tal Jesús de Nazaret, hijo de José, que había estado haciendo milagros. ¿Os acordáis cuando decíamos que Jesús estaba en la cresta de la ola? Que todo el mundo conocía a Jesús, que venían las multitudes de toda Galilea, de Decápolis, de Judea, todo el mundo venía a ver a Jesús porque sanaba a los enfermos. ¿Os acordáis cuando decíamos que ni siquiera podía andar por las calles, que no podía entrar en las casas por el mogollón de las personas que venían a que sanara a sus enfermos? Este era Jesús. Así que desde luego que en Nazaret habían escuchado de lo que hacía este Jesús. Ellos habían oído de todos los grandes milagros que hacía este Jesús. Ellos habían oído de las grandes multitudes que asistían a los discursos que él daba, la gran sabiduría que tenía este Jesús. Cómo callaba incluso a los fariseos, a los escribas más sabios, más experimentados, cómo les cerraba la boca con la Biblia. Era un ídolo de masas. Y ellos lo reconocían. Dice que se maravillaban de lo que habían oído de este Jesús, de lo que habían visto acerca de este Jesús. Se maravillaban, esta palabra en el original quiere decir que se llenen de asombro hasta el punto de sentirse abrumados. No se lo podían creer. ¿Este Jesús? ¿Cómo puede estar haciendo estos milagros? Es que hemos oído incluso que ha resucitado a gente que ha muerto. Es que hemos oído incluso que con una sola palabra de su boca, una gran tormenta del mar se ha callado y se ha quedado como una balsa de aceite, el mar. Es que, ¿cómo puede ser? Estaban que no se lo creían, es como, no me cabe en la cabeza. Ellos estaban reconociendo los poderes milagrosos de Jesús. Ellos estaban reconociendo y estaban asombrados, estaban con la boca abierta ante los milagros que hacía Jesús. Pero no solamente esto, dice estos poderes milagrosos, pero también su sabiduría. ¿Cómo Jesús sabía tanto? ¿Cómo era tan perspicaz?
cómo sabía leer la mente de la gente, cómo sabía decir exactamente lo que necesitaban, cómo podía saber algo de la gente cuando él no había estado. ¿Cómo podía ser? ¿De dónde lo ha sacado? Y claro, esto que ellos habían constatado, ellos sabían de los poderes milagrosos. No es que dijeran, ¡buah! Se lo he inventado, es como una leyenda urbana, ¿no? Un amigo de un amigo me ha dicho que hay un cocodrilo en la alcantarilla de no sé dónde. Y pues, pero, no, que es que lo sabían. Es que había venido, mira, ha venido mi cuñado y me ha dicho que ha resucitado a su mujer. O sea, es que lo sé, es que es de verdad. Lo sabían. Y claro, ellos empezaban a acordarse. ¿De quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿No es este el hijo del carpintero? El hijo del carpintero, de José el carpintero. Cuando la palabra que se traduce aquí por carpintero, no es sencillamente un carpintero, como si dijéramos que hace mesas y sillas y estanterías. Lo que hace la gente que trabajaba de esta profesión podría traducirse más bien como constructor. Ellos trabajaban con la madera, pero recordad que en este tiempo las casas se hacían con madera. Entonces, podríamos decir un albañil, un constructor. De hecho, esta palabra en griego es tectón. Y probablemente os suene porque el jefe de los tectón es el arquitectón, el arquitecto, el jefe de los constructores. De ahí viene. Entonces, Jesús era un constructor. Era un albañil, alguien que hacía cosas. De hecho, cuando Jesús estaba enseñando en esta sinagoga de Nazaret, es curioso porque probablemente, es bastante probable que él mismo participara en la construcción de esta sinagoga que se hizo durante el tiempo en que Jesús era un chaval adolescente, y muy probablemente contratarían a José con Jesús, que sería su ayudante, junto con otros constructores para hacer esa sinagoga, que por cierto hoy en día sigue en pie. No es este el hijo del carpintero, no es el hijo del albañil. Es como, imagina, pero no es este el hijo de la Paca la panadera. ¿Pero de dónde? ¿Cómo puede ser que es que no me cabe en la cabeza? No se llama su madre María. Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Aquí habla de su madre María. Dice que es el hijo del carpintero. Muy probablemente por este tiempo su padre, el padre de Jesús, José, ya había muerto, ya había fallecido. Lo normal, algo bastante normal en este tiempo, era que un hombre se casara con una mujer mucho más joven que ella. Entonces, probablemente cuando José y María se casaron, María sería una adolescente, quizá 13 años, algo así, y José sería bastante más mayor. No sé cuántos años, pero bastante más mayor que María. Entonces, probablemente él ya estaba muerto en este momento, y desde luego no sabemos nada más de él desde que van a Egipto, desde que tiene el sueño José, que Dios le advierte en sueños que vayan a Egipto. Desde entonces no sabemos más de José, ni en ningún evangelio, ni en Hechos, ni en ninguna epístola, absolutamente nada más de él. Pero sí sabemos de María y de sus hermanos, entonces probablemente José ya estaría muerto. A modo de inciso, aquí habla de sus hermanos. Sus hermanos. Y utiliza la palabra lógica y normal que se utiliza en el griego para hablar de hermanos. Hermanos de Jesús. Los hermanos. Como si, exactamente igual que si en español decimos hermanos. Esta palabra se puede traducir como hermanos de sangre. De hecho, es curioso, la palabra similar, la que traduce esta palabra en el hebreo, literalmente significa los que comparten una misma matriz materna, que es exactamente lo que pasó con Jesús y sus hermanos. Compartieron la matriz de María. Pero, simplemente algo que quiero decir, los católicos traducen esto como parientes o primos, y a no ser que quieras ir a intentar traducir esa palabra como algo que no sea hermanos, a propósito, por algún prejuicio, algo que tú estés intentando demostrar, en el texto no hay nada, absolutamente nada,
que pueda indicar otra traducción que la de hermanos simples y normales como cualquier otra persona. ¿Qué estoy queriendo decir? Que María tuvo más hijos, que María y José tuvieron hijos. Jesús tenía medio hermanos, y no eran primos, y no eran de una vecina que los había adoptado, yo qué sé, no, eran sus hijos. María tuvo más hijos. El hecho de que María fuera virgen cuando tuvo a Jesús no significa que se quedara virgen para toda la vida. Ya hablamos de esto cuando estuvimos hablando del nacimiento de Jesús. Entonces, María sí tuvo más hijos, de hecho es lo más normal, es lo lógico de pensar de una mujer piadosa en este tiempo, en la cultura judía, porque en contra de lo que piensan nuestros amigos católicos, el sexo no es pecado. Ellos piensan, ¿cómo puede ser que una mujer tan maravillosa, tan virtuosa, tan genial como María tuviera sexo con su marido? Y la cosa es, según el punto de vista de Dios, ¿cómo puede ser que no lo tuviera? El sexo está bien hecho. Dios creó el sexo para hacerlo, para practicarlo dentro de su marco, el marco que Dios le dio, que es el matrimonio. Entonces esta es una idea que debemos tener en cuenta. El sexo es bueno, no es neutral siquiera, es bueno, es bueno. Dios lo creó para dentro del matrimonio. Y por cierto, no confundamos estos José, Simón y Judas que habla el versículo 55 con los apóstoles del mismo nombre. Estos eran hermanos de Jesús, otras personas con los mismos nombres eran los apóstoles. Entonces, está diciendo, pero vamos a ver si es que conocemos a sus hermanos, incluso habla de sus hermanas, no sabemos cuántas hermanas, pero además de los hermanos tuvo hermanas Jesús, o medio hermanas, aunque legalmente eran hermanas completamente porque José adoptó a Jesús como su propio hijo legal. Entonces, también tenía hermanas que muy probablemente en este tiempo estuvieran casadas con algunos hombres de la comunidad de allí. Entonces, por eso dicen, no están sus hermanas entre nosotros, conocemos a sus hermanas. Mira, es que mi hijo va al colegio con el hijo de una hermana de Jesús. O sea, es que les conocemos. Es que sabemos de dónde vienen. Y sabemos de sobra que es una familia humilde. Vamos a ver, seamos serios. Sabemos de sobra que no han podido enviar a Jesús a ninguna escuela rabínica, ni a poder estudiar a Oxford, ni nada por el estilo, no. Es una familia humilde, es que hemos visto a Jesús desde que era chiquitito. No casa, no tiene sentido. Lo que estaban viendo por una parte, la evidencia de los milagros que Jesús hacía y de la sabiduría que él tenía, y por otra parte, lo que ellos sabían a ciencia cierta por su experiencia que había pasado con Jesús y con su familia durante toda su vida. Sencillamente es una contradicción que no pueden casar, no tiene sentido en sus mentes. Y de hecho yo creo que estos comentarios que hacen de Jesús los hacen como con intención de menospreciar a Jesús, de intentar presentar lo que ellos saben de una manera que no tiene sentido, de tal manera que estén diciendo, pero vamos hombre, pero ¿quién se cree este que es? Vamos a ver. Estaban apuntando al hecho de que Jesús no había recibido ninguna formación superior. Jesús no había ido a donde ningún rabino a estudiar. Normalmente cuando alguien quería formarse para ser rabino, para llevar una sinagoga, para poder predicar en la sinagoga, tenía que estar varios años aprendiendo a los pies de un rabino, y cuanto más famoso y cuanto más erudito, mejor. Y eso había que pagarlo. Pero Jesús no había estado a los pies de ningún rabino. Jesús no había aprendido nada de ningún rabino. Había asistido, sí, había ido a la educación básica que recibían todos los judíos. Pero Jesús no tenía ninguna educación superior. Por lo tanto, no tenía las credenciales para ser rabino. ¿De qué va este? ¿Tú de qué vas? Yo sé de sobra que tú no has estudiado en ningún sitio. ¿Cuál es tu autoridad para hablarme de nada? Es que no le correspondía a Jesús tanta sabiduría. ¿Quién te crees que es tú? ¿Quién te crees que eres para venir tan subidito? Yo creo que el hecho de que ellos vieran esta sabiduría en Jesús, que no le correspondía, que naturalmente no tendría que tener Jesús. Ya lo vemos, por ejemplo, cuando Jesús era un niño,
que estaba enseñando y haciendo preguntas muy difíciles a los sacerdotes en el templo, ¿os acordáis? Cuando sus padres le estaban buscando. Jesús tenía mucha más sabiduría de la que le correspondía, naturalmente. Sabía más de lo que debía. Y esto quizá debía haberles hecho pensar. Y también el hecho de todos los milagros que estaba haciendo, que de dónde ha salido este poder, cómo puede ser. Debería haberles hecho pensar en ¿por qué? En lugar de sencillamente negarlo, plantearse un poco y pensar, ¿por qué? Yo sé de sobra que esto no es normal. ¿De dónde ha sacado esta sabiduría? ¿De dónde ha sacado este conocimiento? ¿De dónde viene este poder? ¿Cómo puede ser? Y debería haberles hecho pensar, ¿y si realmente es el enviado de Dios? ¿Y si la razón por la que Él está haciendo lo que hace y sabe lo que sabe y dice lo que dice es precisamente porque es quien dice ser? ¿Qué otra razón podía haber? ¿De qué otra manera Jesús podría haber aprendido todo lo que sabía? ¿Cómo podría tener este poder? Pero en lugar de eso, ellos sinceramente aplicaron su prejuicio. Ellos dijeron, este viene de una familia humilde. Este no tendría por qué saber nada. Lo único que tendría que saber es poner un ladrillo encima de otro. Para eso le pagan. ¿Quién te crees que eres? ¿Y tú quién te crees que eres para pensar que eres superior a mí? ¿Qué hablas como si supieras algo que yo no sé? ¿Qué actúas como si fueras alguien más importante que yo? ¿De qué vas? ¿Quién piensas que eres? ¿Qué crees que te ha tocado el dedo poderoso de Dios y que por eso ahora eres tan importante? Miradme, soy el Mesías, qué importante soy. Pero si sabemos que eres un pringaete, hombre, un paleta, un currele. ¿Quién te crees que eres? Incluso, sabéis que existía en este tiempo, en contra de los nazarenos, un prejuicio por toda Israel. ¿Os acordáis que dijo Natanael cuando le dijeron que el Mesías era ese que venía de Nazaret? Que dijo, ¿puede venir algo bueno de Nazaret? Es como si nos encontramos que alguien más, el presidente de España viene de Lepe. De Lepe. Pues si de Lepe allí son tontitos, o yo qué sé. No, si alguien está escuchando a alguien de Lepe, lo siento, no. Es simplemente un estereotipo que no tiene nada que ver. Pero era un poco la idea, pero si ahí de Nazaret son unos paletos, son unos tontitos, y ¿qué va a venir de Nazaret? Y ellos parece que se lo habían creído. Y ellos pensaban, pero si es uno de los nuestros, aquí somos todos tontos. ¿De qué va? ¿Cómo puede ser? Así que cuando Jesús vio el panorama, Él respondió. Y la respuesta de Jesús también debería hacernos pensar nosotros. Vamos a ver qué fue lo que respondió Jesús. Esta respuesta la encontramos en la segunda parte del versículo 57. Él dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Lo que Jesús está intentando decir es, si algún profeta tiene éxito, si se le honra a algún profeta, si le hacen caso a algún profeta, desde luego no va a ser en su casa. Precisamente por esto. Precisamente porque somos muy dados a tener prejuicios en contra de los que pensamos que conocemos. Somos muy dados a hacer esto. Y no nos gusta, sobre todo en pueblecitos pequeños, no nos gusta que alguien destaque de los demás. Aquí somos todos así, aquí en la calzada de Béjar somos todos unos burros y no te vengas de subidito, porque no. Aquí no lo creemos. Y a continuación, en el versículo 58, tenemos la respuesta práctica que Él hace, que vamos a hablar un poco de esto. Dice que no hizo muchos milagros allí a causa de su incredulidad. ¿Qué significa esto? ¿Qué puede significar? Pues varias cosas. Yo creo que aquí está hablando de varias cosas. Vamos a hablar de algunas hipótesis que yo pienso que a lo que se puede estar refiriendo esto. Para empezar, la fe es necesaria para que haya milagros. Es necesaria. Y os voy a explicar por qué. ¿Os acordáis que cuando, lo hemos estado diciendo hace un momento, cuando Jesús iba por las calles en cualquier otro sitio en Galilea, la gente venía a su encuentro
y traían a sus enfermos, incluso les llamaban para que fuera a resucitar a sus muertos, ¿verdad? Tú solamente vas a llevar tus enfermos a Jesús si crees que Jesús le puede salvar, o al menos si tienes la esperanza que le puede salvar. Si viene Jesús al pueblo, tú eres de un pueblo de allí en Galilea y viene Jesús al pueblo y dices, este Jesús este es un panoli, este no va a sanar a nadie, pues no vas a llevar a tu hermano que está enfermo, ¿verdad? Porque dices, mira, me quedo aquí tranquilamente, ¿para qué voy a perder el tiempo? Ahí tengo mucho trabajo que hacer, no voy a ir a llevar a Jesús. Primero tienes que creer que Él puede sanarle, ¿verdad? Si no, no vas a ir. Así que yo creo que la principal razón por la que Jesús no hizo muchos milagros allí, por la incredulidad de ellos, es sencillamente que a causa de su incredulidad, ellos no estaban llevando a sus enfermos para que Jesús les sanara, y por lo tanto no hacía milagros. Si nadie creía en Él, nadie iba, nadie acudía a Él. Para que Jesús haga un milagro por ti, lo primero que debemos hacer es acudir a Jesús, ¿verdad? Así que Jesús no hizo muchos milagros allí por esta causa. Pero hay algunas otras causas. Ellos ya habían dejado claro que hiciera lo que hiciera Jesús. Ellos ya tenían un prejuicio tan establecido en su mente que no iban a creer en Jesús pasara lo que pasara. Ellos ya habían visto milagros, ellos ya habían oído de milagros, ellos habían sido testigos de cómo no puede ser que este hombre haga estas cosas. No puede ser que este hombre sepa estas cosas, porque le conocemos y sabemos a ciencia cierta que no. Conozco a su familia, conozco a su gente, no puede ser, no es posible. Por lo tanto, me da igual. Es que me da igual. Es que haga los milagros que sea. Y Jesús no estaba por la labor de hacer milagros sencillamente para satisfacer la incredulidad, para satisfacer el que ellos sigan siendo unos escépticos. Y pase lo que pase, no crean. Que por cierto, muchas veces pensamos que lo que necesita la gente para creer son milagros. No porque si me sano de esto, no porque si me pasa alguna cosa que espectacular, entonces toda la gente a mi alrededor creerá, y mi cuñado y mi hermano y no sé quién, que no, así no es como funciona. No sé si recordáis la historia en el Evangelio de Lucas que cuenta Jesús del rico y Lázaro, cuando el rico ya está en el lugar de los muertos y el rico le dice a Abraham, envía a Lázaro, porque si mi familia ve que él resucita, entonces creerán. ¿Qué le responde Abraham? Le dice, a Moisés y a los profetas tiene, óiganle, si tú no quieres creer, si tú tienes esta evidencia y no quieres creerla, ningún milagro te va a convencer. No hay milagros, los milagros no salvan a la gente. Lo único que salva a la gente es creer en Cristo, y aquí está su revelación, aquí es donde está. Entonces, Jesús no estaba por la labor de hacer milagros sencillamente para que ellos vivieran más felices, sabiendo de sobra que no iban a aceptarle, que les daba exactamente igual lo que Él hiciera, porque no iban a creer en Él. Y, por último, yo creo que Él no hizo muchos milagros por la sencilla razón de que Él se fue de allí. Jesús no quería seguir allí donde no le querían a Él. Jesús es un caballero, ¿sabes? Él llama a la gente, Él invita a la gente a que vengan a Él. Él dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero no obliga a nadie. Y si Él ve que en un sitio no le quieren, tranquila y sencillamente se va. Y lo siguiente que sabemos de Jesús en este Evangelio es que Él coge una barca con sus discípulos y se marcha de su pueblo. Y por eso no hizo muchos milagros, porque al ver el panorama se fue. Así que estas yo creo que son las 3 razones por las que Él no hizo más milagros en su pueblo, en Nazaret. Y esto que he estado diciendo, ¿de qué manera nos puede ayudar a nosotros? ¿De qué manera podemos nosotros vivir esto que hemos estado leyendo en este Evangelio en el día de hoy? Pues lo primero, el hecho de que ellos conocieran a Jesús,
El hecho de que ellos supieran más acerca de Jesús, de su familia, que lo hubieran visto corretear por las calles cuando era un niño, el hecho de que ellos hubieran estado más tiempo conociendo a todo lo que rodeaba a Jesús, no era algo que les fuera a ayudar a creer en él. De hecho, fue algo todo lo contrario, porque hizo que ellos tuvieran prejuicios en contra de Jesús. Le veían como alguien tan normal, tan corriente, que sencillamente no podía ser tan especial. Y esto quizá nos puede hablar un poco acerca de la absoluta humanidad de Jesús. Jesús creció y estaba trabajando con su padre como un hombre completamente normal. Absolutamente normal. Él era un hombre al 100%, completamente humano. Y esto nos puede hablar a nosotros también, en el sentido de que nosotros podemos también tener prejuicios hacia otras personas que creemos que conocemos. Especialmente las personas que tenemos más cerca. Muchas veces, o quizá en la iglesia o en nuestra familia, tenemos la idea de ¿qué va a hacer Dios con este? Este no va a ser nadie en la vida. Pero si yo lo conozco de toda la vida. Se le va la cabeza, o es un vago, o es yo qué sé, qué cosa. Me gusta más la fiesta que otra cosa. ¿Qué va a hacer Dios con esta persona? Y debemos tener mucho cuidado con los prejuicios que tenemos en contra de otras personas. Dios puede hacer algo muy, muy grande con cualquier persona. Con cualquiera. Me gustaría hablaros de una persona muy importante en mi vida. No voy a decir el nombre porque el mundo cristiano es muy, muy pequeño y quizá vais si le conocéis o alguna cosa así. Pero él llevó una vida terriblemente mala. Tanto es así que acabó en la cárcel, era drogadicto y por ser drogadicto contrajo el SIDA y horrible. Una vida muy mala, muy mala. Fue a caer con algunos voluntarios de Reto, ¿conocéis? Que ayudan a toxicómanos. Y es una de esas personas que tú, si la hubieras visto en ese momento, hubieras dicho, ¿qué va a hacer Dios con este desecho? Pues conoció a Cristo en Reto. Él se casó con una creyente de Béjar. Y cuando se casaron, ya se casaron a propósito, pero cuando se casaron le dijeron a ella que sepas que te casas con un muerto. Porque no va a durar más de 4 o 5 años. Bueno, para empezar, quizás llevan, no sé, 25 o 30 años casados y sigue vivo. Y mejor que nunca. Pero esta pareja comenzó a servir al Señor durante un tiempo que estuvieron sirviendo en Béjar. Ellos fueron los que me llevaron a mí a Cristo. Yo he pasado varios años trabajando con ellos. Ellos han estado sirviendo con musulmanes en diferentes sitios. Ahora mismo siguen sirviendo. Él está ayudando a toxicómanos a salir de la droga. Y son muy, 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 muy especiales. Todo lo que os diga es poco. Y nadie hubiera dado un duro por este hombre. Absolutamente nadie. Cuidado con los prejuicios que tenemos. Cuidado porque podemos aprender muchas lecciones de las personas que menos pensamos. Porque lo importante no es la persona que Dios usa, lo importante es el Dios que usa a la persona. Y que no te quepa duda que la única diferencia que hay entre tú y ese chico que estaba tirado con SIDA, drogadicto y un desecho social es la gracia de Dios. No debemos pensarnos que somos lo que no somos. Cuidado con los prejuicios que tenemos, porque lo único que tenemos es a Cristo. Y es un regalo. No tenemos nada, nada de lo que van a gloriarnos, de lo que sentirnos importantes. Y a Dios le encanta, le encanta.
usar a los desechos, a lo débil del mundo, a lo menospreciado, a lo que no es, para deshacer lo que es. A Él le encanta, porque de esa manera somos tesoros de la gracia de Dios. Somos tesoros de su misericordia, de que Él puede hacer lo que quiere con quien quiere y le encanta. Es algo que le encanta porque nos habla mucho de lo que Él es. Dios puede hacer que de entre nosotros salga alguien que cambie España para Cristo. Y puede usar a la persona que menos nos esperamos. Así que debemos tratarnos los unos a los otros, especialmente aquellas personas que quizá pienses, uy, misericordia quiero y no sacrificios. Mucho cuidado con nuestros prejuicios. Otra cosa. En el versículo 58 probablemente está una de las cosas que más se han malinterpretado de la Biblia. Recuerdo estar en Salamanca en una reunión de una iglesia, solo estuve una vez, que me invitó una amiga, y recuerdo al final de la reunión que había predicando un hombre. Recuerdo que duró muchísimo la predicación, más que las mías, y pues dices, ¿es posible? Sí. Y entonces, al final, él estaba diciendo que salieran los que le dolía la cabeza, los que tuviera alguna cosa, algún problema, alguna enfermedad, y él estaba pues allí orando y no sé qué, y recuerdo una chica que le dolía la cabeza, y entonces él fue y no sé qué le estaba haciendo, porque yo estaba atrás, pero alguna historia le estaba haciendo, y orando muy fuerte y gritando y no sé qué, y entonces él al final le dijo, ¿te sigue doliendo la cabeza? Y la chica, sí, y entonces el hombre le echó una bronca, porque decía que si le seguía doliendo la cabeza era porque ella no tenía fe. Y como ella no tiene fe, entonces Dios no puede actuar. Y no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Quiero dejar una cosa clara. Nuestra fe no es el motor de Dios. Dios no actúa o deja de actuar en base a que nosotros creamos en Él más o menos. Dios puede perfectamente sanar de una enfermedad incurable a alguien que jamás en la vida se le ha ocurrido creer en Él. Y no tiene que pedirle explicaciones ni perdón a nadie. Y Dios puede perfectamente no sanar de esa misma enfermedad al mejor cristiano del mundo y no tiene que pedir explicaciones ni perdón a nadie. Porque Dios es soberano y hace lo que le da la soberana gana. Porque por eso es Dios y no nosotros. Él actúa como quiere, y no actúa sencillamente en base a lo que nosotros creamos. Jesús no depende de nosotros para hacer milagros. Ahora, esto no quiere decir que estemos menospreciando la fe y que no importa la fe para nuestras vidas, el estar confiando en Él. No, nada que ver con eso. Dice Jeremías 29:13, me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Me buscaréis y me encontraréis. Es una promesa que hace Dios. Si me buscáis con todo vuestro corazón, si de verdad estáis creyendo y confiando en mí, si estáis buscándome a mí, no buscando mis bendiciones o mis cosas, no, si me estáis buscando a mí, me vais a encontrar. Dios ha prometido que el que busca, halla. Si necesitas guía para tu vida, si necesitas que Dios te tome de la mano para seguir adelante, si crees que necesitas un milagro para ti o para alguna otra persona a tu alrededor, búscale. Cree en Él, confía en Él. Porque, ¿sabes? Él va a hacer lo mejor para nosotros. Él siempre responde. ¿Sabes? Dios siempre responde a las oraciones. La cosa es que no siempre responde como a nosotros nos gustaría que respondiera. Pero siempre responde. ¿Sabes qué es lo mejor? Aunque no responda como nos gustaría, siempre responde de la mejor manera. De la misma manera que yo no siempre le doy lo que quiere a Miriam. No se lo doy siempre. Porque yo sé mejor que ella lo que es mejor. Siempre intento darle lo que es mejor para ella, no lo que ella quiere en el momento, aunque se enrabiete, aunque se enfade muchísimo. ¿Por qué? Porque la quiero. No sé si te ha ocurrido alguna vez pensar que el que Dios no responda tus oraciones como tú quieres, es que te quiere.
Señor, dame esto. Pero ¿cuántas veces te lo he pedido? Pero por favor, Señor, escúchame, dame esto. Y es como mi niña diciendo, dame la golosina, dame la golosina, dame la golosina. Y si Dios no nos está dando lo que queremos, es porque nos ama. Porque te ama desde lo profundo de su corazón y sabe de sobra que eso te va a traer mal. Pero Él tiene lo mejor para ti. Búscale a Él. No busques sencillamente sus bendiciones. Búscale a Él. Él es la mejor respuesta a nuestras oraciones. Debemos clamar a Él, debemos confiar en Él. También lo que pasó con los nazarenos debería hacernos pensar a nosotros. Ellos no llevaron a sus enfermos delante de Jesús, porque no creían en Él, porque sus prejuicios habían cegado sus ojos, no creían en Él. Así que quien lo sufrió fue las personas que tenían a su alrededor. Ellos lo sufrieron desde luego y Jesús se fue y allí se acabó. Pero también las personas que tenían a su alrededor sufrieron de su falta de fe. Y nuestra familia va a sufrir si nosotros no confiamos en Cristo. Si nosotros vamos por la vida pensando que nosotros somos suficientes, que ¿quién es este? No necesito a Cristo. Sí, quizá voy a la iglesia, hice una oración hace no sé cuánto tiempo, pero yo para vivir yo no necesito a Cristo. Pues vas a sufrir tú las consecuencias, pero también lo va a sufrir la gente a tu alrededor. Porque el mayor regalo que les puedes hacer a tus hijos es a Cristo. Lo mejor que puedes hacer por tu marido, por tu mujer, por tus vecinos, es presentarles, es traerles a Cristo. Cuando nosotros no acudimos a Cristo, no solo perdemos nosotros, perdemos toda la gente que está a nuestro alrededor. Así que, ¿qué es lo más importante que podemos hacer? Viendo esta historia, que en el mismo pueblo de Jesús le rechazaron. ¿Qué es lo más importante que debemos hacer nosotros? ¿Qué es la primera lección que debemos sacar nosotros? Acude a Cristo. Sea cual sea tu situación, sea cual sea tu idea, tu prejuicio para no acudir a Cristo, acude a Cristo. Él es lo único que necesitas. No, pero yo necesito un mejor trabajo, una casa más grande, un coche. No, necesitas a Cristo. Pero yo necesito que me cure no sé qué. No, necesitas a Cristo. No sé cuál será tu problema, pero sí sé cuál es la solución. Necesitamos a Cristo. Y otra cosa, llevemos a Cristo a las personas que queremos. No hay nada mejor que podamos hacer por ellos. Nada mejor. Ninguna PlayStation, ningún tiempo con ellos, ninguna comida más rica. Y no estoy diciendo que nada de todo eso sea malo, pero nada va a poder sustituir ni va a ser ni remotamente más importante que ellos conozcan a Cristo. Y te aseguro que si ellos conocen a Cristo, vais a tener muchos siglos para disfrutar de esa PlayStation, de esa comida tan rica y de ese tiempo juntos. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por el Salvador que tú nos has entregado. Muchísimas gracias porque de verdad que lo único que merecemos es tu rechazo, tu condenación, pero tú nos has dado misericordia, tú nos has dado gracia, Señor. Te rogamos que tú nos ayudes a quitar los prejuicios de nuestra mente, tanto en contra de ti como en contra de otras personas que podamos tener, que podamos aceptar que si somos algo, es sencillamente por tu gracia, por lo que tú nos has dado, que tú nos ayudes a entender lo que te debemos, Señor. Que tú nos ayudes a mirar a la gente desde abajo y no desde arriba. Y que tú nos hagas amar más a tu Hijo, a abrazarnos más a Él, a llevarle más a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Porque Él es, sin duda, lo mejor que nos ha pasado en la vida. Muchas gracias por Cristo. En su nombre precioso. Amén.